Terminó de forma tonta con su amada. 25 años después, el millonario quedó paralizado al verla trabajando como camionera con un joven idéntico a él. Se acercó y... el café de la esquina olía a canela y promesas rotas. Clara Beltrán ajustó nerviosamente el rebozo que su abuela le había tejido, sus dedos temblorosos acariciando la tela mientras esperaba a Álvaro. A los 19 años, tenía esa belleza serena de las mujeres que han conocido el trabajo desde niñas, pero que aún conservan la esperanza intacta en sus ojos color miel. ¿Estás segura de que vendrá?, le preguntó Lupita, su mejor amiga, quien removía su café con más fuerza de la necesaria. Ese muchacho de las lomas siempre anda con sus prisas de rico. Clara sonrió, aunque algo en su pecho se agitaba como un pájaro enjaulado. Claro que vendrá. Álvaro no es como los demás de su clase, Lupita. Él es diferente. Pero cuando Álvaro Requena atravesó la puerta del café, Clara supo inmediatamente que algo había cambiado. Ya no era el mismo joven de 21 años que la había conquistado con versos susurrados entre las máquinas de coser del taller. Sus ojos azules, que antes la miraban como si fuera lo más valioso del mundo, ahora evitaban los suyos con una frialdad que le heló la sangre. «Clara», dijo simplemente, tomando asiento frente a ella sin siquiera rozar su mano, como solía hacer siempre. «Mi amor», susurró ella, extendiendo instintivamente los dedos hacia él. «¿Qué te pasa? Te noto muy extraño». Álvaro se pasó las manos por el cabello perfectamente peinado, un gesto que Clara había aprendido a reconocer cuando él estaba nervioso, pero esta vez era diferente. Esta vez había algo definitivo en sus movimientos, algo que le hizo llevarse una mano al vientre, donde guardaba el secreto más hermoso y aterrador de su vida. «Necesito decirte algo importante», comenzó él, su voz sonando extrañamente formal. «Mi familia ha tomado una decisión sobre mi futuro». «¿Qué tipo de decisión?». Clara sintió que el mundo comenzaba a moverse en cámara lenta. «Me voy a Harvard. La universidad me aceptó para estudiar administración de empresas. Es una oportunidad única, Clara, una que no puedo desperdiciar». Ella parpadeó, confundida. «¿Y podemos hacer que funcione? Yo te esperaré, mi amor. Siempre te he esperado». La carcajada que soltó Álvaro fue como un vidrio rompiéndose. «¿Esperarme? Clara, por favor, seamos realistas. Realistas». La palabra salió como un susurro herido de sus labios. Álvaro se irguió en su silla, y por primera vez en los 8 meses que llevaban juntos, Clara vio al heredero de los Requena, no al hombre que se había enamorado de ella entre hilos y agujas. «Mira a tu alrededor», dijo con una crueldad que ella nunca había visto en él. «Mira este lugar, mira tu ropa, mira tus manos». Sus ojos se posaron despectivamente en las manos de Clara, curtidas por el trabajo, con pequeñas marcas de alfileres y dedales. «Nosotros pertenecemos a mundos completamente diferentes. Pero tú dijiste que eso no importaba», susurró Clara, sintiendo que las lágrimas empezaban a quemarle los ojos. «Dijiste que el amor era más fuerte que cualquier diferencia. Era joven, era ingenuo». Álvaro se inclinó hacia adelante, y Clara pudo ver que sus propios ojos estaban vidriosos, aunque su voz permanecía firme. «Mi futuro está en Harvard, Clara. Después vendrá el negocio familiar, el matrimonio con alguien de mi clase social, los hijos que heredarán el imperio que mi abuelo construyó. Tú no tienes lugar en esa vida». Las palabras cayeron sobre Clara como piedras. Cada una dolía más que la anterior, pero la peor estaba por venir. «Nosotros terminamos aquí», dijo él, poniéndose de pie. Fue divertido mientras duró, pero esto era solo una aventura. «Clara, espero que lo entiendas». «¿Una aventura?». Clara se puso de pie tan rápidamente que derribó su taza de café. El líquido caliente se derramó sobre la mesa, manchando el mantel blanco como lágrimas oscuras. 8 meses de mi vida fueron solo una aventura para ti. No hagas esto más difícil de lo necesario». Álvaro sacó su cartera y dejó varios billetes sobre la mesa. «Esto debería cubrir el café y... bueno, cualquier gasto que hayas tenido». La bofetada sonó como un trueno en el pequeño café. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Pero Clara ya no podía ver nada más que el rostro de Álvaro, que ahora mostraba una marca roja en forma de mano en su mejilla. «No te atrevas», le dijo con una voz que temblaba de furia y dolor.
No te atrevas a pagarme como si fuera. Como si fueras qué, Clara. La pregunta salió cargada de veneno. Como si fueras mi novia. Nunca lo fuiste realmente. Fuiste una distracción. Una muy agradable, lo admito. Pero una distracción al fin y al cabo. Clara sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. La mano se le fue instintivamente al vientre, donde llevaba 3 meses creciendo el hijo de este hombre, que ahora la miraba como si fuera una extraña. Álvaro, susurró, y por un momento, su voz se quebró completamente. Yo tengo algo que decirte, pero él ya estaba caminando hacia la puerta, ajustándose el saco como si nada hubiera pasado. No hay nada más que decir, Clara. Fue un error desde el principio. Adiós. La puerta se cerró detrás de él con una finalidad que resonó en el pecho de Clara como una lápida cerrándose. Se quedó allí, de pie en medio del café, con la mano en el vientre y el corazón hecho pedazos, mientras los otros clientes gradualmente reanudaban sus conversaciones en susurros. Lupita se acercó y la abrazó, pero Clara apenas podía sentir el contacto. Todo su mundo se había derrumbado en menos de 5 minutos. «Ese desgraciado», murmuró Lupita. «Ese maldito desgraciado». Pero Clara ya no podía escuchar los insultos de su amiga. Solo podía pensar en las palabras que no había podido decir, en el secreto que ahora tendría que cargar sola. Se sentó lentamente, la mano aún protegiendo su vientre, y murmuró para sí misma: «Nunca sabrá que vas a existir, mi amor. Nunca sabrá que me dejó esperando a su hijo». Esa noche, Clara lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Al día siguiente, se levantó, se miró al espejo y tomó la decisión más valiente y dolorosa de su vida. Criaría a ese niño sola, sin la ayuda de nadie, y especialmente sin la ayuda del hombre que había pisoteado su corazón como si fuera basura. 25 años después, esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. 25 años después, el rugido del motor del tráiler Kenworth se había convertido en la canción de cuna que arrullaba los pensamientos de Clara Beltrán, a los 44 años. Sus manos curtidas por el volante y los años manejaban el gigante de acero con la misma delicadeza con que antes había manejado las agujas de coser. El cabello, que una vez había sido su orgullo, ahora lo llevaba recogido en una trenza práctica que asomaba por debajo de su gorra de béisbol desgastada. «Mami, ¿cuánto falta para llegar?», preguntó Nico desde el asiento del copiloto, aunque a los 25 años ya no era precisamente un niño. Su rostro era una copia exacta de lo que había sido Álvaro a esa edad. Los mismos ojos azules penetrantes, la misma sonrisa ladeada, hasta la misma forma de fruncir el ceño cuando estaba concentrado. «2 horas más, mijo», respondió Clara, sin apartar la vista de la carretera que se extendía interminablemente hacia Monterrey. «¿Ya te aburriste de mi compañía?». Nico se rió, esa risa que siempre le encogía el corazón a Clara porque le recordaba demasiado a alguien que había tratado de olvidar durante un 1/4 de siglo. «Nunca me aburro contigo, ma. Solo estaba pensando en que don Raúl dijo que este viaje podría abrirnos más rutas. Imagínate, podríamos llegar hasta la frontera». Clara sonrió, pero algo en su pecho se tensó. Su hijo era ambicioso, trabajador, todo lo que ella había esperado que fuera, pero también era inocente de una manera que a veces la asustaba. El mundo de los transportes no siempre era lo que parecía en la superficie. Mientras tanto, a 500 kilómetros de distancia, Álvaro Requena se paseaba por su oficina en el piso 50 del edificio más alto de Polanco como un león enjaulado. La vista panorámica de la Ciudad de México se extendía a sus pies, pero él no la veía. Sus ojos azules, ahora enmarcados por líneas de expresión que hablaban de años de responsabilidad y remordimiento, estaban fijos en algo que solo él podía ver. «Señor Requena». La voz de su secretaria a través del intercomunicador lo sacó de sus pensamientos. Su esposa llamó. «Quiere recordarle la cena benéfica de esta noche». Álvaro cerró los ojos. Sofía, su esposa perfecta, con su belleza clásica, sus modales impecables y su corazón de hielo. 21 años de matrimonio que habían sido más una sociedad comercial que una unión amorosa. «Dígale que ahí estaré», murmuró, aunque cada fibra de su ser gritaba lo contrario. Lo que nadie sabía, ni siquiera Sofía, era que desde hacía 5 años Álvaro padecía un trastorno obsesivo-compulsivo,
que lo obligaba a manejar por las carreteras mexicanas, buscando algo que ni él mismo podía definir. Los médicos lo llamaban búsqueda compulsiva, pero Álvaro sabía la verdad. Estaba buscando a Clara. Cada fin de semana, bajo el pretexto de inspeccionar sus desarrollos inmobiliarios en el interior del país, se subía a uno de sus autos deportivos y recorría kilómetros y kilómetros de asfalto, parando en cada gasolinera, en cada restaurante de carretera, esperando un milagro que sabía que no llegaría. En un pequeño departamento de 2 recámaras en Guadalajara, Clara terminaba de empacar para el viaje del día siguiente. Nico había salido con sus amigos, algo que ella siempre alentaba, a pesar de que prefería tenerlo cerca. Había trabajado 3 empleos durante años para darle una educación universitaria, pero él había elegido el camino de los transportes. «Es en mi sangre, ma», le había dicho cuando dejó la universidad en 2º semestre. «Me gusta la carretera, me gusta la libertad». Lo que Clara no sabía era que Nico había heredado más que los ojos de su padre. Había heredado esa irrefrenable necesidad de movimiento, esa inquietud que solo se calmaba con el ronroneo de un motor y la promesa de un horizonte nuevo. La primera década después del abandono de Álvaro había sido la más dura. Clara había trabajado 18 horas diarias, primero en el taller de costura, después limpiando oficinas por las noches, más tarde en hoteles. Nico crecía bajo el cuidado de doña Carmen, la vecina, que lo quería como a un nieto propio. «Ese niño tiene algo especial», le decía doña Carmen. «Míralo nada más. Con esos ojitos azules y esa sonrisa, va a conquistar el mundo». Pero Clara veía algo más en esos ojos azules. Veía la sombra de un hombre que había destruido su mundo, con unas cuantas palabras crueles en un café que olía a canela. Cuando Nico cumplió 15 años, Clara tomó la decisión más difícil de su vida. Se haría camionera, pagaba mejor que cualquier trabajo que hubiera tenido, y podría llevarse a Nico en los viajes de verano. Le enseñaría el valor del trabajo duro, la dignidad de ganarse la vida con las propias manos. «Estás loca, Clara», le había gritado su hermana Esperanza. «Una mujer manejando tráilers. ¿Qué va a decir la gente? Que hago lo que tengo que hacer para sacar adelante a mi hijo», había respondido Clara con esa firmeza que había desarrollado a lo largo de los años. Álvaro, por su parte, había construido su imperio inmobiliario piedra por piedra, contrato por contrato, pero cada logro se sentía vacío, cada premio le sabía a ceniza. Se había casado con Sofía 3 años después de dejar a Clara, una boda que había sido más un evento social que una celebración del amor. Sofía Olmedo era todo lo que su familia esperaba, hermosa, bien educada, de buena familia, pero en 21 años de matrimonio, Álvaro nunca había sentido por ella ni una 10ª parte de lo que había sentido por Clara en 8 meses. «¿Por qué nunca hemos tenido hijos?», le preguntaba Sofía de vez en cuando. Y Álvaro siempre encontraba excusas. El trabajo, el momento no era el adecuado, tal vez más adelante. La verdad era que no podía imaginarse teniendo hijos con alguien que no fuera Clara. Había algo profundamente perturbador en esa idea, como si fuera una traición a un sueño que había destruido con sus propias manos. Los años pasaron como páginas arrancadas de un calendario. Clara se convirtió en una de las camioneras más respetadas de la empresa, Hermanos del Camino. Su reputación de puntualidad y honestidad la precedía en cada ruta, en cada puerto. Nico creció a su lado, aprendiendo no solo a manejar, sino a entender que la dignidad no viene del dinero, sino del trabajo bien hecho. «Mijo», le decía Clara mientras él practicaba con un tráiler pequeño en el patio de la empresa. «No importa lo que diga la gente sobre nosotros. Somos gente trabajadora, honrada. Eso vale más que todos los títulos del mundo». Nico la escuchaba con esa seriedad que lo caracterizaba desde niño. Nunca había preguntado por su padre. Alguna vez, cuando tenía 8 años, había mencionado que algunos compañeros de la escuela preguntaban por qué no tenía papá. «Tu papá», le había dicho Clara, eligiendo cuidadosamente las palabras. «No pudo quedarse con nosotros, pero tú tienes todo el amor que necesitas, ¿verdad?» Y Nico había asentido, abrazándola con esa fuerza que ya entonces prometía la estatura imponente que tendría de adulto. Ahora, 25 años después, madre e hijo formaban un equipo perfecto. Nico había heredado no solo el físico de su padre, sino también su carisma natural y su inteligencia. En la empresa Hermanos del Camino era conocido como el príncipe.
no solo por su apariencia, sino por su manera de tratar a la gente, por su sonrisa fácil y su disposición para ayudar. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus vidas estaban a punto de chocar con el pasado, de una manera que cambiaría todo para siempre. Esa noche, mientras Clara revisaba la ruta del día siguiente y Nico se despedía de sus amigos, Álvaro manejaba sin rumbo por la carretera a Querétaro, buscando algo que no sabía cómo definir, perseguido por fantasmas de ojos color miel y sonrisas que se habían desvanecido en el tiempo. El destino, como un titiritero invisible, estaba a punto de tirar de todos los hilos a la vez. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre el asfalto de la carretera federal que conectaba Guadalajara con Monterrey. El aire ondulaba en ondas de calor que hacían que todo pareciera un espejismo. Pero Clara Beltrán conocía cada kilómetro de esa ruta como las líneas de su propia mano. El tráiler rojo de la empresa Hermanos del Camino cortaba el aire caliente con la precisión de alguien que había hecho ese recorrido cientos de veces. Mejor paramos en el próximo Pemex, dijo Nico, secándose el sudor de la frente. El radiador está trabajando más de la cuenta y no me gusta ese ruido que hace el motor. Clara asintió. Aunque su instinto le decía que el tráiler estaba bien, después de 25 años manejando, había aprendido a distinguir entre los ruidos normales y las verdaderas alarmas. Pero Nico tenía buen oído para los motores. Y además, nunca estaba de más ser precavidos. Tienes razón, mijo. Además, necesito un café y tú necesitas algo frío antes de que te dé un soponcio. La gasolinera apareció como un oasis en medio de la nada. Un Pemex con su característico verde y rojo. Una tiendita. Un restaurante pequeño. Y algunas mesas bajo una palapa que prometía un poco de sombra. Clara maniobró el tráiler con la destreza de una bailarina, colocándolo perfectamente junto a las bombas de diésel. Lo que no sabían era que, a exactamente 27 kilómetros de distancia, Álvaro Requena manejaba su BMW blanco por la misma carretera, sumido en uno de esos episodios compulsivos que lo sacaban de su oficina sin aviso y lo ponían en la carretera como un alma en pena. Esa mañana había despertado con una ansiedad particular, una necesidad urgente de salir de la ciudad que no podía explicar ni controlar. Sofía había fruncido el ceño cuando lo vio vestirse con ropa casual. ¿Otra vez vas a salir, Álvaro? Esto ya no es normal. Deberías ver a un psiquiatra. Pero él ya estaba bajando las escaleras, las llaves del auto en la mano, perseguido por una inquietud que solo se calmaba con el movimiento. Ahora, mientras se acercaba a la gasolinera, algo en su pecho comenzó a latir de manera extraña. Era como si su corazón reconociera algo que su mente aún no procesaba. Clara bajó del tráiler con esa gracia económica que había desarrollado después de años de subir y bajar de cabinas altas. A los 44 años, conservaba esa belleza serena que la había caracterizado desde joven, aunque ahora estaba templada por la experiencia y fortalecida por la adversidad. Su trenza castaña brillaba bajo el sol, y cuando se quitó la gorra para airearse, el cabello enmarcó su rostro con suavidad. Nico saltó del lado del copiloto con la energía de sus 25 años. Era imposible no notar la semejanza que tenía con alguien más, la misma estatura imponente, los mismos ojos azules penetrantes, la misma forma de caminar con esa confianza natural que parecía innata. «Ve a revisar el motor, mijo», le dijo Clara. «Yo voy por el café y algo de tomar para ti», mientras Nico levantaba el cofre del tráiler. Clara caminó hacia la tiendita. Había algo en el aire que la ponía nerviosa, como cuando está por llover, y se siente la electricidad en el ambiente. Se detuvo un momento y miró alrededor, sin saber por qué tenía esa sensación de que algo importante estaba por suceder. El BMW blanco entró al área de gasolina exactamente en ese momento. Álvaro apagó el motor y se quedó inmóvil por un segundo. Mirando por el parabrisas, había una mujer parada junto a un tráiler rojo, una mujer que le daba la espalda, pero cuya silueta le resultaba dolorosamente familiar. El corazón le comenzó a latir tan fuerte que por un momento pensó que estaba teniendo un infarto. «No puede ser», murmuró para sí mismo. «No puede ser ella». Pero cuando la mujer se volvió, cuando sus ojos color miel se encontraron con los suyos azules a través del cristal del auto, el mundo se detuvo por completo. Clara sintió que las piernas le flaqueaban. 25 años se desvanecieron en un segundo, y volvió a ser la jovencita de 19 años que esperaba en el café, con el corazón lleno de amor y el vientre cargando el secreto más hermoso de su vida. Álvaro salió del auto como si estuviera en trance.
No podía apartar la mirada de ella. No podía creer que después de tantos años de buscarla sin saberlo, el destino se la pusiera enfrente en medio de la nada. «Clara», susurró, pero su voz se perdió en el ruido del tráfico y el murmullo del viento. Fue entonces cuando lo vio, un joven alto, de espaldas anchas, que se asomaba bajo el cofre del tráiler. Cuando el muchacho se irguió y se volvió hacia ellos, Álvaro sintió que el mundo se le venía encima. Era como verse en un espejo del tiempo. Los mismos ojos azules, la misma estructura facial, hasta la misma forma de fruncir el ceño cuando estaba concentrado. Era él, pero 25 años más joven. «Dios mío», murmuró, y esta vez su voz sí salió, cargada de una mezcla de asombro, terror y una comprensión devastadora. Nico se acercó a su madre, notando la palidez que había invadido su rostro. «Ma, ¿estás bien? ¿Te ves como si hubieras visto un fantasma?» Las palabras de su hijo cayeron sobre Clara como una bofetada de realidad. Ahí estaba Álvaro, tan guapo como siempre, aunque ahora las líneas alrededor de sus ojos hablaban de años de responsabilidad y quizás arrepentimiento. Pero lo que más le dolía era que tenía enfrente al padre de su hijo, y Nico no tenía ni idea. «Mijo», le dijo con voz temblorosa, «ve a pagar el diésel y compra algo de tomar. Yo necesito un momento». Nico la miró extrañado, pero algo en el tono de su madre le dijo que no era momento de hacer preguntas. Se dirigió hacia la tiendita, no sin antes mirar de reojo al hombre bien vestido que había salido del BMW y que los observaba con una intensidad perturbadora. Álvaro se acercó lentamente, como si temiera que Clara fuera a desaparecer si hacía movimientos bruscos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, como para ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, las marcas que los años habían dejado en sus manos, sintió una punzada de dolor tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo para no gemir. «Clara», dijo finalmente, y su voz sonaba ronca, cargada de 25 años de remordimiento. «No puedo creer que seas tú». Ella lo miró con una mezcla de dolor y furia que había estado guardando durante un cuarto de siglo. «¿Qué quieres, Álvaro?» «Yo no sabía que ibas a estar aquí. Es decir, vengo seguido por estas carreteras, pero nunca pensé que te encontraría. Es como si...» «¿Como si qué?» La voz de Clara cortaba como cristal. «Como si el destino nos hubiera reunido. No me hagas reír». Álvaro miró hacia donde había desaparecido Nico, y luego volvió a mirarla a ella. Su mente trabajaba febrilmente, calculando fechas, recordando aquella última vez que se habían visto. «Clara, ese joven, él es... No te atrevas», siseó ella, dando un paso atrás. «No te atrevas a preguntarme nada sobre él». Pero Álvaro ya no necesitaba confirmación. Era imposible no ver la verdad que tenía frente a los ojos, la edad del muchacho, el parecido físico devastadoramente exacto, la forma en que Clara lo protegía instintivamente con su postura. «Es mi hijo», murmuró, y no era una pregunta. Las lágrimas que Clara había estado conteniendo durante 25 años amenazaron con desbordarse, pero las reprimió con la fuerza que había desarrollado criando sola a un niño. «Perdiste el derecho a llamarlo tu hijo hace 25 años», le dijo con una voz que temblaba de contención. «Cuando me dijiste que no tenía lugar en tu vida perfecta». En ese momento, Nico salió de la tiendita con 2 refrescos en la mano y una expresión confundida en el rostro. Se acercó a ellos lentamente, sintiendo la tensión que se podía cortar con un cuchillo. «Ma, ¿conoces a este señor?», preguntó, mirando alternativamente a su madre y al extraño que los observaba como si hubiera visto una aparición. Clara cerró los ojos por un segundo, reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, su mirada era de acero. «No», dijo firmemente, «no lo conozco». Y sin darle otra oportunidad a Álvaro de hablar, tomó a Nico del brazo y se dirigió hacia el tráiler. «Vámonos, mijo. Tenemos que llegar a Monterrey antes del anochecer». Álvaro se quedó inmóvil, viendo cómo se alejaban. Su hijo, porque sabía con absoluta certeza que ese joven era su hijo, se volvió una vez más hacia él antes de subir al tráiler. Con una curiosidad evidente en esos ojos azules que eran idénticos a los suyos, el rugido del motor del tráiler al arrancar sonó como una despedida final. Pero Álvaro sabía que esto apenas era el comienzo.
Los siguientes 3 días fueron un infierno de ansiedad para Álvaro Requena. No podía concentrarse en las juntas, no podía dormir, no podía hacer nada más que pensar en esos ojos azules idénticos a los suyos y en la forma en que Clara lo había mirado, como si fuera el hombre más despreciable del mundo. «Necesito que investigues algo para mí», le dijo a Mauricio Salinas, su jefe de seguridad, un exmilitar que se encargaba de todos los asuntos delicados de la empresa. «Pero quiero absoluta discreción». Mauricio asintió. Llevaba 10 años trabajando para Álvaro y había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. «Clara Beltrán», continuó Álvaro, pasándose las manos por el cabello. «Trabaja para una empresa de transportes. Maneja un tráiler rojo. Quiero saber todo sobre ella y sobre el joven que anda con ella. Todo». 48 horas después, Mauricio regresó con un expediente que hizo que Álvaro sintiera una mezcla de orgullo y devastación. «Clara Beltrán, 44 años», leyó Mauricio. «Madre soltera. Trabaja para Hermanos del Camino desde hace 15 años. Reputación impecable. Nunca un accidente. Nunca una multa. El joven es Nicolás Beltrán, 25 años. También empleado de la misma empresa. Graduado con honores de la preparatoria, dejó la universidad para seguir el negocio familiar». «¿Negocio familiar?», preguntó Álvaro con ironía amarga. «Ella lo crió sola, señor. Según los registros, nunca se casó. El padre aparece como desconocido en el acta de nacimiento». Álvaro cerró los ojos. Clara había protegido su identidad incluso en los documentos oficiales. ¿Algo más? Mauricio vaciló un momento. «Hay algo que debería saber sobre Hermanos del Camino, señor. Hemos estado monitoreando esa empresa por otros asuntos». «¿Qué tipo de asuntos?» «Narcotráfico». La palabra cayó sobre Álvaro como un martillazo. «¿Qué?» «La DEA y la Policía Federal tienen sospechas de que la empresa está siendo usada para transportar drogas a la frontera. No todos los empleados están involucrados. Probablemente la mayoría son inocentes, pero alguien en la empresa está facilitando las operaciones de Julián Rivas». Álvaro conocía ese nombre. Julián Rivas era uno de los narcotraficantes más peligrosos del país, conocido por su brutalidad y por su manera de infiltrar negocios legítimos para sus operaciones. ¿Clara y su hijo están involucrados? No hay evidencia de eso. De hecho, todo indica que son empleados modelo. Pero eso podría ponerlos en peligro si Rivas sospecha que pueden ser testigos problemáticos. Álvaro sintió que el pánico se apoderaba de él, su hijo, porque ya no podía negarse que Nico era su hijo. Estaba en peligro. Y Clara no tenía ni idea. Esa misma tarde, mientras Clara y Nico descargaban mercancía en Monterrey, recibieron una llamada de don Raúl, el dueño de Hermanos del Camino. «Clara, mija, necesito que tú y Nico hagan un trabajo especial mañana», les dijo con esa voz rasposa que le daban años de cigarrillos y tequila. «Julián tiene un cargamento importante que necesita llegar a Nuevo Laredo sin contratiempos». Clara sintió que algo frío le recorría la espina dorsal. En 15 años trabajando para la empresa, don Raúl nunca había mencionado directamente a Julián Rivas, aunque todos sabían que existía una relación comercial. «¿Qué tipo de cargamento?», preguntó. «Mejor no preguntes, mija. Solo es importante que llegue a tiempo y sin problemas. Julián confía especialmente en Nico. Dice que tiene cara de niño bueno». «¿Que nunca sospecharían de él?». Nico frunció el ceño. «¿Sospechar de qué?». Don Raúl se rió nerviosamente. «Ay, chamaco, solo es una forma de hablar. Es carga delicada. Nada más. Electrónicos caros que no conviene que se sepan por ahí». Pero Clara había trabajado demasiados años en el mundo de los transportes como para no reconocer las señales. El miedo en la voz de don Raúl, la mención específica de Julián Rivas, la insistencia en que Nico fuera el conductor principal. Esa noche, en el cuarto de hotel donde se hospedaban, Clara no pudo dormir. Nico roncaba suavemente en la cama de al lado, con esa inocencia que la hacía recordar cuando era niño y se acurrucaba junto a ella después de una pesadilla. Su teléfono sonó a las 2 de la mañana. Era un número desconocido. «¿Clara?». La voz de Álvaro la hizo sentarse inmediatamente en la cama. «¿Cómo conseguiste mi número?», siseó, tratando de no despertar a Nico. «Eso no importa, Clara. Necesito verte. Es urgente. No tengo nada que hablar contigo. Se trata de Nico. Está en peligro». Clara sintió que el corazón se le detenía. «¿De qué estás hablando?». «No puedo decírtelo por teléfono».
Encuéntrame mañana en el restaurante La Hacienda, en la carretera a Nuevo Laredo, a las 10 de la mañana. Álvaro, si esto es una mentira para verme. Clara. La voz de Álvaro sonaba desesperada. Te juro por lo que más quieras que no es mentira. La empresa para la que trabajas está involucrada con narcotraficantes. Julián Rivas está usando a Nico como fachada para sus operaciones. El teléfono se le resbaló de las manos. Clara lo recuperó rápidamente, pero Álvaro ya había colgado. A la mañana siguiente, Clara le dijo a Nico que tenía que hacer un mandado antes de recoger el cargamento. Lo dejó en el hotel y manejó hasta la hacienda con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Álvaro ya estaba ahí, sentado en una mesa al fondo, vestido con jeans y una camisa casual que lo hacían verse más joven, más parecido al hombre del que se había enamorado 25 años atrás. «Gracias por venir», le dijo cuando ella se sentó frente a él. «Habla rápido», respondió Clara. «Mi hijo me está esperando». «Nuestro hijo», corrigió Álvaro suavemente. «Tú perdiste ese derecho hace mucho tiempo». Álvaro sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. «Clara, la empresa Hermanos del Camino está siendo investigada por la DEA y la Policía Federal. Julián Rivas la está usando para transportar drogas a Estados Unidos». Clara abrió la carpeta y vio fotografías de vigilancia, reportes oficiales, documentos que confirmaban lo que había empezado a sospechar. «Esto no prueba que Nico esté involucrado», dijo, aunque su voz temblaba. «No, pero lo pone en riesgo. Mira esto». Álvaro señaló una fotografía donde se veía a Nico conversando con un hombre en una gasolinera. «Ese es Mario Vázquez, uno de los lugartenientes de Rivas. Han estado preparando a Nico durante meses, ganándose su confianza». Clara sintió que se le revolvía el estómago. «¿Por qué me dices esto? ¿Qué quieres? Quiero que ustedes dos salgan de esa empresa. Hoy, ahora mismo. ¿Y después qué? Vamos a vivir del aire. Esa empresa es nuestro sustento, Álvaro. Es lo único que tenemos. Yo puedo ayudarlas, ayudarlos». Clara se puso de pie tan violentamente que derribó su silla. «¿Ahora quieres ayudar? Después de 25 años. Clara, por favor». «No», le gritó, sin importarle que otros comensales se volvieran a mirarlos. «No voy a dejar que aparezca de la nada con mentiras para destruir lo poco que hemos construido. No son mentiras». Álvaro también se puso de pie. «Tu hijo, nuestro hijo está en peligro real. Nico es mi hijo, solo mío. Tú no eres nadie para él». Clara tomó las fotografías y se las arrojó a la cara. «Quédate lejos de nosotros, Álvaro. Si te vuelvo a ver cerca de mi hijo, te juro que llamaré a la policía». Salió del restaurante corriendo, con las lágrimas nublándole la vista y el corazón destrozado entre la furia y el miedo, porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que Álvaro estaba diciendo la verdad, pero era demasiado orgullosa. Había sido traicionada demasiado profundamente, como para admitirlo. Cuando llegó al hotel, Nico la estaba esperando con las llaves del tráiler en la mano. «¿Lista, ma? Don Raúl ya confirmó la dirección de entrega». Clara lo miró, viendo por primera vez las facciones de Álvaro superpuestas en el rostro de su hijo, y sintió que el terror la invadía completamente. «Sí, mijo», murmuró. «Vámonos». Pero mientras manejaban hacia el punto de encuentro con el cargamento de Julián Rivas, Clara no podía quitarse de la cabeza las palabras de Álvaro. «Nuestro hijo está en peligro». El punto de encuentro era un almacén abandonado en las afueras de Monterrey, uno de esos lugares que habían conocido mejores tiempos, pero que ahora servían como escenario perfecto para negocios que preferían mantenerse en las sombras. Clara sintió que cada kilómetro que los acercaba al lugar era como un paso más hacia un precipicio del que tal vez no podrían regresar. «Ma, ¿te sientes bien?», preguntó Nico, notando cómo las manos de su madre se tensaban sobre el volante. «Te noto muy nerviosa desde esta mañana». Clara forzó una sonrisa. No podía decirle a su hijo que había estado pensando en las advertencias de Álvaro durante todo el camino. No podía admitir que cada instinto maternal le gritaba que dieran la vuelta y se alejaran lo más posible de ese lugar. «Solo estoy cansada, mijo. Ha sido una semana muy larga». Pero la verdad era que las palabras de Álvaro resonaban en su cabeza como una campana de alarma. Por más que odiara admitirlo, había algo en la forma en que don Raúl había hablado de este trabajo, algo en la insistencia de que Nico fuera el conductor principal, que le hacía sentir un frío en el estómago.
El almacén apareció ante ellos como una sombra amenazante contra el cielo gris del atardecer. Había varios autos estacionados afuera, incluyendo una pick-up negra que Clara reconoció como la de Mario Vázquez, el mismo hombre que aparecía en las fotografías que Álvaro le había mostrado. «Ahí está Mario», dijo Nico con una sonrisa, saludando con la mano. «Es buen tipo. Siempre me ha tratado bien». El estómago de Clara se contrajo. Su hijo era tan inocente, tan confiado. No podía ver lo que para ella, después de la advertencia de Álvaro, era evidente. La forma calculadora en que Mario observaba a Nico, como un depredador estudiando a su presa. «Nico, campeón», gritó Mario acercándose al tráiler mientras ellos bajaban de la cabina. «Listo para el trabajo más importante de tu carrera». «Claro que sí, don Mario. ¿Qué necesita que transporte?» Clara vio el intercambio de miradas entre Mario y los otros hombres. Había algo en esas miradas que le heló la sangre. «Son cajas de repuestos para maquinaria», dijo Mario, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. «Mercancía muy valiosa, por eso necesitamos a nuestro conductor más confiable». Durante la siguiente hora, Clara vio cómo cargaban las cajas en su tráiler. Eran pesadas, demasiado pesadas para ser repuestos normales, y estaban selladas de una manera que no había visto en 15 años de transportar mercancía legítima. «Oiga, don Mario», dijo Nico mientras supervisaba la carga. «¿No necesitan papeles de estas cajas, facturas, manifiestos, algo que acredite la mercancía?» Mario se rió, pero fue una risa fría. «Ay, chamaco, ¿para qué necesitas papeles? Tú solo maneja y entrega donde te digan. Entre menos sepas, mejor para todos». Esa frase fue la gota que derramó el vaso para Clara. En 15 años trabajando en transportes, había aprendido que cuando alguien te decía que entre menos supieras era mejor, era porque estabas transportando algo que no debías transportar. «Nico», le dijo en voz baja, mientras se alejaban del grupo de hombres, «algo no me gusta de este trabajo». «¿Qué quieres decir, ma?» «No hay papeles. Las cajas están selladas de manera extraña, y Mario no quiere que hagamos preguntas. En todos estos años, nunca había visto algo así». Nico frunció el ceño. Por primera vez, Clara vio una sombra de duda cruzar por su rostro. «¿Tú crees que sea algo ilegal?» Antes de que Clara pudiera responder, Mario se acercó a ellos. «¿Algún problema?», preguntó, y ahora su tono no era para nada amigable. «No, ningún problema», respondió Clara rápidamente. «Solo estábamos checando la ruta». «Perfecto, Nico. Tú vas a manejar solo esta vez. Es un trabajo que requiere discreción». «Solo». Clara sintió que el pánico la invadía. «Yo siempre acompaño a mi hijo en los viajes largos». «Esta vez no, señora Clara. Son órdenes directas de don Julián». El nombre cayó sobre ellos como una losa. Era la primera vez que alguien mencionaba directamente a Julián Rivas en su presencia. «Ma, no te preocupes», dijo Nico, aunque Clara podía ver que él también estaba empezando a sentirse incómodo. «Es solo hasta Nuevo Laredo. Regreso mañana en la noche». Pero Clara ya había tomado una decisión. Las advertencias de Álvaro, su instinto maternal y años de experiencia le gritaban que esto era una trampa. «No», dijo firmemente. «Mi hijo no va solo». Mario se acercó más, y Clara pudo ver algo peligroso brillando en sus ojos. «Señora Clara, no está en posición de poner condiciones. O Nico va solo, o encontramos otro conductor. Pero si encontramos otro conductor, ustedes dos van a tener que buscar trabajo en otra empresa». «¿Me explico?» Era una amenaza clara. Clara entendió que habían estado siendo preparados para este momento durante meses, tal vez años. Habían ganado su confianza. Habían hecho que Nico se sintiera especial, valorado, para llegar a este punto donde no tendrían más opción que obedecer. «Está bien», murmuró finalmente, sintiendo que traicionaba a su hijo. «Pero quiero que me llame cada 2 horas». «Claro, ma, no te preocupes». Vio partir a su hijo con una mezcla de terror y impotencia que no había sentido desde que era un niño pequeño y se enfermaba. Pero esta vez no podía cuidarlo, no podía protegerlo. Lo que no sabían ni Clara ni Nico era que Álvaro había estado siguiendo el desarrollo de los eventos a través de sus contactos en la Policía Federal. Cuando supo que Nico había salido solo con un cargamento sospechoso, sintió que el mundo se le venía encima. «Mauricio», gritó a su jefe de seguridad, «necesito que localices el tráiler de Hermanos del Camino que salió esta tarde hacia Nuevo Laredo». «¿Para qué, señor?»,
porque mi hijo está adentro y está a punto de caer en una trampa. En ese momento, a 60 kilómetros de distancia, Nico manejaba por la carretera federal sin saber que una operación conjunta de la DEA y la Policía Federal había puesto un retén exactamente en su ruta, Julián Rivas, que había sido traicionado por uno de sus propios hombres. Había decidido sacrificar a Nico para salvar su propia operación. El plan era perfecto. El joven inocente sería capturado con la droga. Julián aparecería como una víctima que había sido engañada por sus empleados, y la investigación se centraría en Hermanos del Camino, mientras él reorganizaba sus operaciones desde las sombras. Las luces rojas y azules aparecieron en el espejo retrovisor de Nico como una pesadilla hecha realidad. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía oírlo por encima del rugido del motor. «Esto no puede estar pasando», murmuró mientras se orillaba. «Esto no puede estar pasando». Los agentes federales rodearon el tráiler con sus armas desenfundadas. Nico bajó de la cabina con las manos en alto, completamente confundido, completamente aterrorizado. Nicolás Beltrán está bajo arresto por tráfico de narcóticos. «¡Tiene que haber un error!», gritó Nico. «Yo solo estoy transportando repuestos para maquinaria». Pero cuando abrieron las cajas, encontraron exactamente lo que esperaban. Cocaína pura por un valor de varios millones de dólares, empacada profesionalmente y lista para cruzar la frontera. Nico se desplomó. Su mundo perfecto, su confianza en la gente, su fe en que el trabajo duro y la honestidad eran suficientes para salir adelante, se hizo pedazos en ese momento. Fue entonces cuando apareció una caravana de autos lujosos, liderada por el BMW blanco de Álvaro. Bajó del auto como una fuerza de la naturaleza, seguido por un equipo de abogados que habían llegado por helicóptero. «Soy Álvaro Requena», le dijo al comandante de la operación. «Ese joven es mi hijo, y es inocente. Señor Requena, con todo respeto, fue capturado con drogas por valor de... Fue engañado, manipulado. Tengo evidencia de que Julián Rivas lo está usando como chivo expiatorio». Álvaro sacó su teléfono y marcó un número. «General Morales, soy Álvaro Requena. Sí, el que donó para el hospital militar. Necesito un favor». Durante las siguientes 3 horas, mientras Nico permanecía esposado en una patrulla, Álvaro movió cielo y tierra, llamó a contactos en el gobierno, presionó a sus abogados, utilizó cada favor político que había acumulado en 25 años de negocios. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Nico fue liberado bajo custodia. Mientras la investigación se reenfocaba hacia los verdaderos culpables, Clara llegó al lugar del arresto 3 horas después de recibir la llamada. Con el corazón destrozado y la culpa comiéndole las entrañas, vio a su hijo sentado en la patrulla, vio a Álvaro hablando con los agentes federales y entendió que había estado terriblemente equivocada. «Álvaro», le dijo cuando se acercó a él, y por primera vez en 25 años, su voz no tenía furia, solo gratitud. «Gracias». Él la miró con ojos que reflejaban tanto dolor como alivio. «Es mi hijo también, Clara. Siempre lo protegeré, aunque tú no me dejes ser parte de su vida». La mansión de los Requena en Las Lomas se alzaba como un monumento al éxito, pero esa noche parecía más una prisión dorada. Sofía Olmedo de Requena caminaba por el estudio de su esposo como una pantera enjaulada, sus tacones Louboutin marcando un ritmo nervioso sobre el mármol italiano, mientras revisaba los documentos que había estado recolectando durante semanas. No era casualidad que hubiera contratado al mejor investigador privado de México. Tampoco era casualidad que hubiera estado siguiendo los movimientos erráticos de Álvaro durante los últimos meses. 21 años de matrimonio le habían enseñado a leer a su esposo como un libro abierto, y sabía que algo grande estaba pasando en su vida. «Señora Requena», la voz de Lorenzo, su investigador privado, la sobresaltó desde la entrada del estudio. «Tengo la información que me pidió». Sofía se volvió hacia él, sus ojos verdes brillando con una intensidad que habría asustado a cualquiera que la conociera realmente. A los 42 años, conservaba esa belleza fría y perfecta que había sido su herramienta más poderosa desde la adolescencia, pero ahora había algo cruel en la forma en que sonreía. «Dime que encontraste algo bueno, Lorenzo. Me estás costando una fortuna». El investigador abrió su carpeta y comenzó a sacar fotografías. La primera mostraba a Álvaro en el restaurante La Hacienda, sentado frente a una mujer de cabello castaño.
La segunda los mostraba discutiendo acaloradamente. La tercera captaba el momento en que la mujer le arrojaba papeles a la cara. Su esposo se reunió con Clara Beltrán, una camionera de 44 años, explicó Lorenzo. Madre soltera, empleada de la empresa Hermanos del Camino. Sofía estudió las fotografías con la meticulosidad de un cirujano. ¿Y el joven que aparece en las otras fotos? Nicolás Beltrán, 25 años, hijo de Clara Beltrán. Lorenzo hizo una pausa dramática. Señora, hay algo más que debe saber. ¿Qué? Las fechas coinciden. El joven nació exactamente 25 años después de que su esposo rompiera con esta mujer, y el parecido físico es innegable. Sofía tomó la fotografía donde aparecía Nico de perfil y la comparó mentalmente con las fotografías de Álvaro, a esa edad que había visto miles de veces. Era como ver a la misma persona con 25 años de diferencia. «Es su hijo», murmuró, y por primera vez en años, sintió que algo genuino se movía en su pecho. No era dolor por la traición, porque hacía mucho que había dejado de amar a Álvaro. Era furia pura por haber sido engañada durante tanto tiempo. «Hay más», continuó Lorenzo. El joven fue arrestado hace 3 días por la Policía Federal en una operación antidrogas. Su esposo movilizó todos sus contactos para liberarlo. Aparentemente, la empresa donde trabajan está involucrada con Julián Rivas. El nombre de Julián Rivas hizo que Sofía sonriera de una manera que habría helado la sangre a cualquiera. Ella conocía muy bien ese nombre. No por casualidad, sino porque había tenido algunos encuentros comerciales con él en el pasado, encuentros que Álvaro nunca había sospechado. Sofía Olmedo no había llegado a ser la esposa de uno de los hombres más poderosos de México, siendo una simple ama de casa decorativa. Detrás de su fachada de dama de sociedad, había construido su propia red de contactos y negocios que rozaban los límites de la legalidad. Nada demasiado sucio, nada que pudiera comprometerla directamente, pero lo suficiente para saber cómo moverse en las aguas turbias del poder real. Lorenzo, quiero que investigues todo sobre esa empresa de transportes, cada empleado, cada ruta, cada contacto que tengan, y quiero que me consigas una reunión con Julián Rivas. Señora, ¿está segura? Rivas es peligroso. Sofía se rió, un sonido cristalino que contrastaba grotescamente con la frialdad de sus ojos. Querido Lorenzo, yo soy más peligrosa de lo que aparento. Consígueme esa reunión. 3 días después, Sofía se encontraba en una casa de seguridad en Cuernavaca, vestida elegantemente pero sin joyas ostentosas, esperando al hombre que había construido un imperio sobre la violencia y la corrupción. Julián Rivas entró a la habitación como una tormenta contenida, alto, moreno, con esos ojos que habían visto demasiada muerte para seguir siendo completamente humanos. Señora Requena, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿A qué debo el honor? Al hecho de que ambos tenemos un problema con mi esposo, respondió Sofía directamente. Y creo que podemos ayudarnos mutuamente. Julián se sentó frente a ella, intrigado. Explíqueme. Mi esposo acaba de descubrir que tiene un hijo bastardo, un joven que trabaja para una empresa de transportes que, según tengo entendido, presta servicios especiales para usted. ¿Y eso me afecta cómo? Sofía sacó una fotografía de Nico y la puso sobre la mesa. Ese joven se ha convertido en la obsesión de Álvaro. Ha movilizado contactos gubernamentales para protegerlo. Ha puesto abogados a su disposición. En pocas palabras, lo está convirtiendo en intocable. Los ojos de Julián se endurecieron. Un empleado intocable es un empleado peligroso. Exactamente, pero también es una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Sofía se inclinó hacia adelante. Y cuando habló, su voz tenía la calidad seductora de una sirena llevando marineros hacia los arrecifes. Imagínese el rescate que estaría dispuesto a pagar Álvaro Requena por su hijo recién descubierto. Imagínese el poder que tendría sobre el hombre más influyente del país si tuviera a su heredero en sus manos. Julián sonrió lentamente, pero era la sonrisa de un tiburón que huele sangre en el agua. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? Todo, respondió Sofía sin dudar. Álvaro pagaría todo lo que tiene por ese muchacho. $50 millones serían solo el comienzo. ¿Y usted qué gana en todo esto? La sonrisa de Sofía se volvió tan fría como el hielo. La destrucción completa de mi querido esposo, cuando pague el rescate, quedará financieramente devastado.
cuando se sepa que no pudo proteger a su propio hijo, quedará socialmente destruido, y cuando yo presente los documentos de divorcio que ya están listos, me quedaré con la mitad de lo que quede de su imperio. Y si se niega a pagar, no se negará. He vivido con ese hombre durante 21 años. Puedo parecer fría, señor Rivas, pero él es más sentimental de lo que aparenta, especialmente con este hijo que acaba de encontrar. El sentimiento de culpa lo está comiendo vivo. Julián se puso de pie y caminó hacia la ventana, considerando la propuesta. Es un plan arriesgado. Secuestrar al hijo de Álvaro Requena no es como secuestrar a cualquier persona. Él tiene contactos en el gobierno, en el ejército. Por eso necesita que parezca casualidad. El joven hace entregas regulares, ¿verdad? Un trabajo que sale mal, una emboscada en el camino. Estas cosas pasan en su línea de trabajo. ¿Y la madre? Sofía se encogió de hombros con indiferencia calculada. Daño colateral, o mejor aún, úsela para presionar más a Álvaro. Un hijo y su madre secuestrados valdrían más que solo el hijo. Por primera vez desde que había entrado, Julián pareció genuinamente impresionado. Señora Requena, es usted más fría de lo que esperaba. 21 años de matrimonio con un hombre que nunca me amó. Realmente tienden a endurecer a una mujer. Señor Rivas, ¿cómo sé que no me está tendiendo una trampa? Sofía abrió su bolso y sacó un sobre. Porque le voy a dar algo que vale mucho más que mi palabra. Dentro del sobre había fotografías de varios políticos mexicanos en situaciones comprometedoras, documentos que mostraban transferencias bancarias sospechosas y grabaciones de conversaciones que podrían destruir carreras políticas. Esto es solo una muestra de lo que he recolectado durante años, dijo Sofía. Mi esposo no es el único que subestima a las esposas. Los hombres poderosos tienden a hablar demasiado delante de mujeres que consideran decorativas. Julián revisó los documentos y silbó suavemente. Esto es dinamita pura, y será suyo cuando complete el trabajo, además del dinero del rescate, por supuesto. ¿Cuándo quiere que actuemos? Pronto. Pero necesita parecer natural, que el joven haga una entrega normal, en una ruta conocida, algo que no levante sospechas inmediatas. Julián extendió la mano. Trato hecho, señora Requena. Sofía se la estrechó, sintiéndose más poderosa de lo que se había sentido en años. Señor Rivas, creo que este es el comienzo de una asociación muy productiva. Mientras regresaba a la Ciudad de México esa noche, Sofía se sentía eufórica. Durante 21 años había vivido a la sombra de un hombre que la había elegido por conveniencia, no por amor. Había sido la esposa perfecta, la anfitriona ideal, la cara bonita en los eventos sociales, pero ahora, finalmente, tendría su venganza, y no solo contra Álvaro, sino contra esa mujer del pasado que había tenido lo que ella nunca tuvo, el amor verdadero de su esposo. El amanecer se filtraba tímidamente entre las cortinas del pequeño hotel en Saltillo, donde Clara y Nico habían pasado la noche. Después del arresto fallido y la intervención de Álvaro, habían decidido tomarse unos días para procesar todo lo que había pasado. La empresa Hermanos del Camino había sido clausurada temporalmente, mientras las autoridades investigaban sus vínculos con el narcotráfico, dejándolos sin trabajo, pero, extrañamente, más unidos que nunca. Ma, dijo Nico mientras bebía su café matutino, necesitamos hablar de él. Clara no necesitaba preguntar de quién hablaba su hijo. Durante los últimos 3 días, el nombre de Álvaro había flotado entre ellos como un fantasma que se negaba a ser exorcizado. ¿Qué quieres saber, mijo? Todo. Nico se inclinó hacia adelante, sus ojos azules, tan idénticos a los de su padre, brillando con una determinación que Clara conocía bien. 25 años, ma. 25 años me has tenido viviendo una mentira. Las palabras dolieron más que cualquier bofetada. Clara sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero sabía que este momento tenía que llegar tarde o temprano. No fue una mentira, Nico. Fue una protección. ¿Protección de qué? De saber que mi padre es uno de los hombres más ricos del país. De saber que tal vez podríamos haber tenido una vida diferente. Una vida mejor. Clara se puso de pie, sintiendo que la antigua herida se abría de nuevo. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que nuestra vida no ha sido lo suficientemente buena? No es eso, ma, y lo sabes. Nico también se levantó, y Clara se dio cuenta de que ya no era el niño que había criado. Era un hombre, con el derecho de conocer su historia completa,
pero tenía derecho a saber la verdad. Antes de que Clara pudiera responder, su teléfono sonó. Era don Raúl. «Clara, mija». La voz del hombre sonaba nerviosa. «Necesito pedirte un favor muy grande. Sé que la empresa está en problemas, pero tengo un cliente que necesita urgentemente una entrega. Está dispuesto a pagar muy bien». Clara frunció el ceño. «¿Don Raúl?» «Después de lo que pasó con Nico». «Por eso mismo, mija. Necesito demostrar que todavía podemos hacer trabajos limpios. Este es completamente legal. Te lo juro por mis hijos. Solo materiales de construcción a una obra en Nuevo Laredo». Clara miró a Nico, que había estado escuchando la conversación. Necesitaban el dinero, y después de todo lo que había pasado, tal vez un trabajo normal les ayudaría a volver a la rutina. «¿Qué tipo de materiales?» «Cemento, varillas, cosas así. Nada más. Tengo todos los papeles en regla. Clara, puedes revisarlos tú misma». Una hora después, Clara y Nico estaban en las oficinas temporales de Hermanos del Camino, revisando la documentación. Todo parecía estar en orden. Facturas legítimas, manifiestos de carga correctos, incluso permisos especiales de transporte. Por primera vez en semanas, Clara se sintió aliviada. «¿Ves, ma?», dijo Nico mientras cargaban las varillas de acero en el tráiler. «No todo está podrido en esta empresa. Algunos trabajos sí son legítimos». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Julián Rivas había infiltrado las oficinas de Hermanos del Camino mucho más profundamente de lo que habían imaginado. Don Raúl, aterrorizado después de los arrestos y las investigaciones, había aceptado hacer este último trabajo para Julián, a cambio de que lo dejaran en paz definitivamente. «Es la última vez, don Julián», había suplicado el viejo transportista. «Después de esto, quiero que me olvide para siempre». «Por supuesto, Raúl», había respondido Julián con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Después de esto, nunca más volverás a saber de mí». Lo que don Raúl no sabía era que Julián lo decía literalmente. Clara y Nico salieron de Saltillo a las 10 de la mañana, 12. Con el tráiler cargado y los papeles en regla, el viaje a Nuevo Laredo tomaría aproximadamente 6 horas, y planeaban regresar esa misma noche. «¿Sabes qué, ma?», dijo Nico mientras manejaba por la carretera federal. «Cuando regresemos de este viaje, quiero que hablemos con él». «¿Con quién?», preguntó Clara, aunque sabía perfectamente la respuesta. «Con mi padre, con Álvaro». El nombre sonó extraño en labios de Nico, como si estuviera probando el sabor de una palabra en un idioma que no conocía completamente. «Mijo, no, ma, escúchame». Nico redujo la velocidad y se orilló en el acotamiento. «Ese hombre me salvó de ir a la cárcel. Movilizó cielo y tierra por alguien que ni siquiera conoce. O sea, técnicamente no me conoce. Eso dice algo sobre él». «¿No?». Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Es más complicado que eso, Nico. Entonces ayúdame a entenderlo. Cuéntame qué pasó realmente entre ustedes. Cuéntame por qué lo odias tanto». Clara cerró los ojos, y por primera vez en 25 años, le contó a su hijo la verdad completa. Le habló del café que olía a canela, de las palabras crueles, de la humillación y el abandono. Le contó sobre las noches llorando sola, sobre los trabajos múltiples, sobre la decisión de nunca revelar la identidad del padre. «¿Y nunca trató de contactarte?», preguntó Nico cuando ella terminó. «Nunca. Durante 25 años. Ni una sola vez». Nico permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la información. Finalmente, arrancó el tráiler y volvió a la carretera. «Entiendo por qué lo odias», dijo finalmente, «pero también entiendo por qué él no sabía que yo existía». «¿Qué quieres decir? Nunca le dijiste que estabas embarazada». «Ma, según tu propia historia, él no tenía forma de saber». Clara se quedó sin palabras. Durante 25 años, había culpado a Álvaro por no buscarla, por no preguntar, por no saber sobre Nico. Pero su hijo tenía razón. ¿Cómo podía Álvaro buscar algo que no sabía que existía? Estaban tan absortos en su conversación que no notaron los 2 autos que habían estado siguiéndolos desde Saltillo. No vieron cuando uno de ellos se adelantó y otro se quedó atrás, creando la formación perfecta para una emboscada. El ataque vino en una curva cerrada a 20 kilómetros de Nuevo Laredo. El auto de adelante frenó bruscamente, obligando a Nico a reducir la velocidad, mientras el de atrás se acercó tanto que Clara pudo ver las caras de los hombres que venían adentro. «Ma, esto no me gusta nada».
murmuró Nico. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres armados saltaron de ambos autos con la precisión de una operación militar. En cuestión de segundos, tenían rodeado el tráiler, con armas automáticas apuntando hacia la cabina. «Salgan con las manos arriba», gritó uno de ellos. Clara sintió que el mundo se movía en cámara lenta. Vio el miedo en los ojos de su hijo, sintió su propia terror paralizándola, y supo con una certeza absoluta que no iban a salir de esta situación. «Hagan lo que dicen», le susurró a Nico. «No los provoques». Bajaron del tráiler con las manos en alto. Uno de los secuestradores, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, se acercó a ellos. «Nicolás Beltrán», dijo, y no era una pregunta. «Su padre va a estar muy preocupado cuando sepa lo que le ha pasado». «¿Mi padre?», Nico frunció el ceño. «¿Cómo saben ustedes quién es mi padre?». El hombre se rió. «Chamaco, todo México sabe ya quién es tu padre». Álvaro Requena no es precisamente discreto cuando se trata de proteger a su familia. Fue entonces cuando Clara entendió la verdadera dimensión de lo que estaba pasando. No era un secuestro al azar. No era ni siquiera relacionado con las drogas o con hermanos del camino. Esto era específicamente por Nico, específicamente porque era hijo de Álvaro. «¿Cuánto quieren?», preguntó, aunque su voz apenas salía como un susurro. $50 millones, respondió el hombre casualmente, como si estuviera hablando del clima. «Su papá puede pagarlo sin problemas». Los siguientes minutos fueron una pesadilla borrosa. Los vendaron, los subieron a uno de los autos, y Clara sintió que se alejaban del tráiler abandonado en la carretera. Durante el viaje, que duró horas, lo único que podía hacer era aferrarse a la mano de Nico y rezar que Álvaro cumpliera la promesa implícita que había hecho cuando lo salvó del arresto, que siempre protegería a su hijo. Cuando finalmente se detuvieron y les quitaron las vendas, se encontraron en un almacén abandonado en medio de la nada. Había otros hombres esperándolos, y en el centro del grupo, sentado en una silla como si fuera un trono, estaba Julián Rivas. «Bienvenidos», dijo con esa sonrisa cruel que Clara había aprendido a temer. «Espero que su estancia aquí sea breve. Todo depende de qué tan rápido papá decida pagar». Nico miró alrededor del almacén, evaluando las salidas. Contando a los guardias, Clara pudo ver que su mente trabajaba, planeando, buscando una oportunidad de escape. «No hagas nada estúpido, mijo», le susurró. «Tu padre va a sacarnos de aquí». Era la primera vez en 25 años que se refería a Álvaro como el padre de Nico, y extrañamente, decirlo se sintió como una liberación. En ese momento, a 200 kilómetros de distancia, Álvaro recibía la llamada que cambiaría su vida para siempre. El teléfono de Álvaro sonó a las 4 de la tarde, mientras revisaba los planos de un nuevo desarrollo inmobiliario en Cancún. El número era desconocido, pero algo en su instinto le dijo que contestara. «¿Álvaro Requena?». La voz era áspera, calculadoramente cruel. «¿Quién habla?». «Alguien que tiene algo que te pertenece. O más bien, alguien que te pertenece». El corazón de Álvaro se detuvo por un segundo. «¿De qué estás hablando?». «Tu hijo, Álvaro, Nicolás Beltrán, y su madre también, por si te interesa». El mundo se desplomó alrededor de Álvaro. Se aferró al escritorio para no caerse, sintiendo que las piernas le flaqueaban. «Si les hacen daño, tranquilo». «¿Papá?», se rió Julián Rivas del otro lado de la línea. «Están perfectamente bien. Por ahora, todo depende de qué tan cooperativo seas». «¿Qué quieren?». $50 millones en efectivo. Tienes 24 horas. Es imposible conseguir tanto dinero en efectivo en tan poco tiempo. Álvaro, eres uno de los hombres más ricos de México. No me insultes con excusas de pobre». Álvaro cerró los ojos, calculando rápidamente. 50 millones en efectivo significaría liquidar inversiones, vender propiedades, mover dinero de cuentas internacionales. Era posible, pero requeriría llamadas a banqueros, contactos en el extranjero, y una explicación que no podía dar. «Necesito más tiempo». «No tienes más tiempo. 24 horas. O empiezo a enviar pedazos de tu hijo por correo». La línea se cortó, dejando a Álvaro en un silencio que se sentía como muerte. Inmediatamente marcó el número de Mauricio. «Mauricio, necesito que vengas a mi oficina, ahora, y trae a todo el equipo de seguridad». Mientras esperaba,
Álvaro se paseaba por su oficina como un animal enjaulado. En el transcurso de una llamada telefónica, toda su vida había cambiado. El hijo que acababa de descubrir, la mujer que nunca había podido olvidar, estaban en manos de uno de los criminales más peligrosos del país. Mauricio llegó 15 minutos después con 3 hombres más, todos exmilitares que habían trabajado para Álvaro durante años. «Señor, ¿qué pasó? Secuestraron a Clara y a Nico. No había tiempo para explicaciones largas. Quieren 50 millones en 24 horas. Julián Rivas. ¿Cómo lo sabes? Es su estilo. Y tiene sentido después de lo que pasó con la empresa de transportes». Mauricio se sentó frente al escritorio. «¿Va a pagar? Claro que voy a pagar, pero también los voy a encontrar». Durante las siguientes 3 horas, la oficina de Álvaro se convirtió en un centro de operaciones. Mientras él hacía llamadas frenéticas a banqueros en Suiza, Nueva York y las Islas Caimán, Mauricio coordinaba con contactos en inteligencia militar para rastrear la ubicación de Julián Rivas. «El dinero no va a ser el problema», le dijo Álvaro después de su 5ª llamada internacional. «Pero necesito saber dónde están antes del intercambio. Estamos trabajando en eso. Rivas tiene por lo menos 6 ubicaciones conocidas, pero...» El teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz que Álvaro escuchó lo dejó helado. «Hola, mi amor». «¿Sofía?» Álvaro miró el reloj. Su esposa estaba supuestamente en un spa en Polanco. «¿Dónde estás?» «En un lugar donde puedo ayudarte con tu pequeño problema». «¿De qué hablas?» «De tu hijo bastardo, Álvaro. Creías que no me iba a enterar». Álvaro sintió que el mundo se volvía aún más surrealista. «Sofía, esto no es el momento para...». «Al contrario, es el momento perfecto». La voz de Sofía sonaba extrañamente alegre. «Verás, conozco a la persona que tiene a tu familia y estoy dispuesta a ayudar». «¿Qué? Pero va a costarte más que dinero». «Mi amor, mucho más». Álvaro se dio cuenta de que estaba temblando. «¿Qué quieres, Sofía?» «Todo, el divorcio, la mitad de tus bienes y una compensación por 21 años de matrimonio fingido». «Estás loca. Estoy siendo práctica. Firmas los papeles y yo me aseguro de que tu hijo y su madre salgan vivos de esto. Te niegas y bueno, accidentes pasan». La línea se cortó, dejando a Álvaro en shock total. Su propia esposa estaba involucrada en el secuestro de su hijo. «Mauricio», dijo con voz ronca, «necesito que investigues a mi esposa. Todo, sus movimientos, sus llamadas, sus contactos, todo». Mientras Mauricio salía a cumplir las órdenes, Álvaro se quedó solo con una realización devastadora. Había estado viviendo con el enemigo durante 21 años. En el almacén abandonado, Clara y Nico habían sido separados y encerrados en cuartos diferentes. Clara estaba en una oficina pequeña con las ventanas tapadas, mientras que Nico estaba en lo que parecía haber sido un vestidor, con un solo foco colgando del techo. «Ma», gritó Nico a través de la pared. «¿Estás bien?» «Estoy bien, mijo. ¿Tú cómo estás?» «Bien, ma. ¿Tú crees que él va a pagar?» Clara se recargó contra la pared, cerrando los ojos. Durante 25 años había odiado a Álvaro. Había alimentado su resentimiento como si fuera una llama sagrada. Pero ahora, en la oscuridad de su prisión improvisada, se permitió recordar al hombre del que se había enamorado, no al cobarde que la había abandonado. «Sí, mijo», respondió finalmente. «Va a pagar. ¿Cómo puedes estar tan segura?» Clara sonrió en la oscuridad, aunque nadie pudiera verla, porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, conozco su corazón y sé que no puede vivir sabiendo que su hijo está en peligro. En la oficina de Álvaro, el reloj marcaba las 10 de la noche. Había logrado reunir $45 millones y los últimos 5 llegarían por la mañana, pero Mauricio había regresado con información que lo había dejado sin palabras. «Su esposa ha estado en contacto con Julián Rivas durante semanas», reportó Mauricio. «Hay registros de llamadas, encuentros, transferencias de dinero. Ella orquestó todo esto. ¿Por qué? Venganza, según nuestras fuentes, descubrió lo de su hijo y decidió usarlo para destruirlo completamente». Álvaro se dejó caer en su silla, sintiéndose más viejo de lo que se había sentido en toda su vida. «¿Dónde están?» «Creemos que en un almacén en las afueras de Monterrey. Estamos confirmando la ubicación. Mauricio, cuando los encontremos,
Quiero que Clara y Nico salgan primero. Si algo me pasa. No va a pasar nada, señor. Si algo me pasa, repitió Álvaro firmemente. Quiero que te asegures de que ellos estén seguros, que tengan todo lo que necesiten, que Nico sepa que su padre lo amó desde el momento que supo que existía. A las 2 de la mañana, Álvaro recibió la confirmación que había estado esperando. Mauricio había localizado el almacén, había identificado el número de guardias y había diseñado un plan de rescate. ¿Cuántas posibilidades tenemos?, preguntó Álvaro. Si hacemos todo bien, 80%. ¿Y si algo sale mal? Mauricio no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Ambos sabían que si el plan fallaba, Clara y Nico morirían. Señor, dijo Mauricio finalmente, todavía podemos intentar pagar el rescate primero. No. Álvaro se puso de pie, sintiendo una determinación que no había sentido en años. Mi esposa ya demostró que no se puede confiar en ella. Julián Rivas es un asesino. Aunque pague, no hay garantía de que libere a Clara y Nico. Entonces vamos a traerlos a casa. Álvaro se dirigió a su armario y sacó una pistola que había aprendido a usar años atrás, cuando las amenazas contra empresarios eran más comunes. No la había tocado en una década, pero se sentía familiar en su mano. Mauricio, llama a todos nuestros contactos militares. Diles que Álvaro Requena necesita un favor, el más grande de su vida. Mientras se preparaban para partir hacia Monterrey, Álvaro pensó en Clara, probablemente despierta en algún cuarto oscuro, preguntándose si él vendría por ella. Pensó en Nico, el hijo que había perdido por cobardía y que ahora podría perder por la maldad de otros. Esta vez no iba a fallar. Esta vez iba a ser el hombre que Clara había necesitado 25 años atrás. Y el padre que Nico se merecía ahora... «Aguanta, Clara», murmuró mientras subía a la camioneta blindada. «Aguanta, Nico. Papá ya va». El amanecer sobre Monterrey pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas, pero Álvaro no podía apreciar la belleza del momento. Llevaba 3 horas estacionado en una colina que daba vista al almacén abandonado, donde Mauricio había confirmado que tenían a Clara y Nico. A través de los binoculares, podía ver a los guardias cambiando turnos. Contaba las armas. Memorizaba cada movimiento. «Señor», susurró Mauricio a través del radio. «El equipo está en posición. 5 hombres en la entrada principal, 3 en la trasera, 2 francotiradores en los techos adyacentes. ¿Y adentro?». Por lo que pudimos observar, Clara está en la oficina del segundo piso. Lado oeste, Nico está en el cuarto de mantenimiento. Planta baja. Lado este, Julián Rivas está en la oficina principal con por lo menos 6 hombres más. Álvaro cerró los ojos, visualizando el plano del almacén que habían estudiado durante toda la noche. El problema era que Clara y Nico estaban en extremos opuestos del edificio. Rescatar a uno primero alertaría a los secuestradores sobre el otro. «¿Qué sugiere el coronel Mendoza?», preguntó, refiriéndose al oficial de fuerzas especiales, que había accedido a ayudarlos como favor personal. «Ataque coordinado. 2 equipos simultáneos, pero señor». Mauricio hizo una pausa. «Él recomienda que usted se quede aquí. Esto es trabajo para profesionales». «No». La respuesta de Álvaro fue inmediata y firme. «Es mi familia. Voy a entrar». Dentro del almacén, Clara había pasado la noche despierta, escuchando cada sonido, cada conversación de los guardias que pudiera darle una pista sobre lo que iba a pasar. Habían reducido la vigilancia durante las horas de la madrugada, y ahora podía escuchar con más claridad las voces que venían del piso de abajo. «El jefe dice que si Requena no llama en 2 horas, empezamos a cortar dedos», escuchó que decía uno de los guardias. «¿Del muchacho o de la vieja?». «Del muchacho primero. El papá va a pagar más rápido si es su hijo el que está sufriendo». Clara sintió que la náusea la invadía. Se acercó a la pared que la separaba del cuarto donde tenían a Nico y golpeó suavemente, usando el código que habían desarrollado durante la noche. 2 golpes significaban «estoy bien». 3 significaban «algo está pasando». La respuesta de Nico fueron 2 golpes. Seguía bien. En ese momento, el teléfono de Julián Rivas sonó. Era Álvaro. «¿Tienes mi dinero?», preguntó Julián sin preámbulos. «Lo tengo. 50 millones, como pediste». «Perfecto. Hay un puente sobre el río Santa Catarina, a 20 kilómetros al sur de Monterrey. Ven solo.
A las 9 de la mañana. Quiero hablar con ellos primero. Quiero confirmar que están bien. Julián sonrió cruelly. Por supuesto. 2 minutos después, Clara escuchó pasos subiendo las escaleras. La puerta de su cuarto se abrió, y uno de los guardias le puso un teléfono en la oreja. ¿Clara? La voz de Álvaro sonaba desesperada. Álvaro, susurró ella, y por primera vez en 25 años, su nombre en sus labios no sonó como una maldición. Estamos bien, Nico está bien. Te voy a sacar de ahí, a los dos, te lo prometo. Álvaro, escúchame. Clara habló rápidamente, sabiendo que tenía poco tiempo. No confíes en ellos. No importa lo que prometan. No van a dejarnos ir. Clara, y si algo me pasa, quiero que sepas que nunca dejé de... La línea se cortó antes de que pudiera terminar la frase. Julián tomó el teléfono. Muy emotivo. Ahora habla con tu hijo. En el cuarto de mantenimiento. Nico tomó el teléfono con manos que temblaban ligeramente. Papá. La palabra salió naturalmente, como si hubiera estado esperando toda su vida para decirla. Álvaro sintió que se le quebraba la voz. Sí, hijo, soy yo. ¿Vas a venir por nosotros? Por supuesto que sí, Nico. Necesito que seas fuerte un poco más. ¿Puedes hacer eso por mí? Sí, papá, pero... Si algo sale mal, no va a salir mal. Pero si sale mal, insistió Nico. Quiero que sepas que no te culpo por nada. Ma me contó lo que pasó. Entiendo por qué no sabías que yo existía. Álvaro cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Nico, hijo, te amo. Desde el momento que supe que existías, te he amado. Yo también te amo, papá. Julián cortó la llamada, pero ya era demasiado tarde. Álvaro había escuchado lo que necesitaba escuchar. Su hijo lo amaba. Su hijo lo había perdonado. Ahora solo necesitaba mantenerlos vivos. A las 8:30 de la mañana, Álvaro se acercó al almacén en una camioneta blindada, llevando consigo una maleta con $50 millones en billetes de distintas denominaciones. Pero el plan no era entregar el dinero. El plan era crear suficiente distracción para que los equipos de rescate pudieran actuar. ¿Todos en posición?, preguntó por el radio. Afirmativo, respondió Mauricio. Equipos alfa y beta listos. Francotiradores. En posición y con objetivos identificados. Álvaro respiró profundo. Cuando yo entre, esperan mi señal. La palabra código es familia. Llegó al almacén exactamente a las 9. Julián Rivas lo esperaba en la entrada principal, rodeado de 6 hombres armados. Álvaro Requena, dijo Julián con esa sonrisa fría que Clara había aprendido a odiar. El gran magnate inmobiliario, reducido a pagar rescates. Tengo tu dinero, respondió Álvaro, mostrando la maleta. Ahora quiero ver a mi familia. Por supuesto, pero primero, asegurémonos de que viniste solo. 2 de los hombres de Julián registraron a Álvaro y la camioneta. Encontraron la pistola que llevaba en el cinturón, pero no los micrófonos ocultos que le permitían comunicarse con su equipo. Sígueme, dijo Julián, dirigiéndose hacia el interior del almacén. Mientras caminaban por los pasillos oscuros, Álvaro memorizó cada detalle: la ubicación de los guardias, las rutas de escape, las posiciones de ventaja. Había estudiado los planos, pero estar ahí en persona le daba una perspectiva diferente. Ahí está tu hijo, dijo Julián, señalando hacia el cuarto de mantenimiento donde tenían a Nico. A través de una ventana pequeña, Álvaro pudo ver a Nico sentado en una silla, con las manos atadas pero aparentemente ileso. El alivio que sintió fue tan intenso que tuvo que apoyarse contra la pared. Y Clara, arriba, pero antes de que los veas, necesitamos arreglar los detalles del intercambio. Julián lo guió hacia la oficina principal, donde había más hombres armados esperando. Era el momento perfecto para la emboscada, pero Álvaro sabía que tenía que esperar hasta estar seguro de dónde estaba Clara. El dinero, demandó Julián, extendiendo la mano. Primero Clara, quiero verla. Julián sonrió. Qué romántico. Después de 25 años. Todavía estás enamorado de la costurera. Cuidado, advirtió Álvaro, sintiendo que la furia empezaba a apoderarse de él. ¿O qué? ¿Vas a hacer qué? Julián se acercó más, disfrutando de su poder. Eres un hombre de negocios, Álvaro. No un soldado. No un asesino. No tienes las agallas para... En ese momento, Clara apareció en la escalera,
empujada por uno de los guardias. Tenía las manos atadas y una venda sobre los ojos, pero cuando escuchó la voz de Álvaro, se irguió como si hubiera reconocido algo que había estado esperando durante 25 años. «Álvaro», susurró, «estoy aquí, Clara. Todo va a estar bien». Julián se rió. «Qué conmovedor. Ahora dame el dinero y tal vez los deje vivir». «Tal vez no es suficiente», respondió Álvaro, y por primera vez en su vida, no estaba fingiendo ser valiente. Fue entonces cuando vio el movimiento en las ventanas superiores. Sus francotiradores estaban en posición. Era el momento. «¿Sabes qué, Julián?», dijo Álvaro, abriendo la maleta para mostrar el dinero. «Toda mi vida he construido mi fortuna sobre la base de que la familia es lo más importante». Julián se acercó a la maleta, hipnotizado por la cantidad de dinero. «Familia», gritó Álvaro. Todo pasó en cuestión de segundos. Las ventanas explotaron hacia adentro cuando los equipos de asalto entraron al almacén. Los francotiradores eliminaron a los guardias de las torres. Mauricio y su equipo irrumpieron por la puerta principal, pero en medio del caos, Julián Rivas logró sacar su pistola y apuntarla directamente hacia Nico, que había sido traído a la oficina principal justo antes del asalto. «¡Nadie se mueva!», gritó Julián, presionando el cañón de la pistola contra la cabeza de Nico. «O el muchacho muere». Álvaro vio la escena desarrollarse como en cámara lenta. Su hijo, con los ojos llenos de terror pero también de una extraña determinación. Clara, que había logrado quitarse la venda, y ahora veía con horror cómo el hombre que amaba estaba a punto de perder al hijo que acababa de encontrar. «Suelta el arma, Julián», dijo Álvaro, levantando las manos. «Llévame a mí, soy yo quien tiene el dinero». «No», respondió Julián, apretando más fuerte el gatillo. «El muchacho me va a servir mejor». Fue entonces cuando Álvaro tomó la decisión más importante de su vida. Sin pensarlo, sin calcular las consecuencias, se lanzó entre Julián y Nico, exactamente en el momento en que el arma se disparó. El ruido del disparo resonó por todo el almacén, como un trueno final. El silencio que siguió al disparo fue ensordecedor. Por un momento que se sintió eterno, nadie se movió, nadie respiró, nadie habló. Después, como si el mundo hubiera vuelto a ponerse en marcha, todo pasó a la vez. «Álvaro». El grito de Clara desgarró el aire mientras veía al hombre que había amado durante 25 años desplomarse al suelo, con una mancha de sangre expandiéndose por su camisa blanca. Mauricio y su equipo reaccionaron inmediatamente. Julián Rivas, sorprendido por el sacrificio de Álvaro, perdió la concentración por un segundo crucial. Fue suficiente para que uno de los francotiradores tuviera un tiro limpio. Julián cayó antes de poder disparar otra vez. «¡Médico!», gritó Mauricio mientras se arrodillaba junto a Álvaro. «Necesitamos un médico, ya». Clara logró soltarse de las cuerdas que la ataban y corrió hacia donde Álvaro yacía inconsciente. Nico, libre al fin, se arrodilló al otro lado de su padre, con lágrimas corriendo por su rostro. «No, no, no», murmuraba Clara, presionando las manos contra la herida en el pecho de Álvaro, tratando de detener el sangrado. «No te atrevas a morirte, Álvaro Requena. No después de todo esto». Los ojos de Álvaro se abrieron lentamente, luchando por enfocar, cuando vio a Clara inclinada sobre él, con el cabello suelto enmarcando su rostro y los ojos llenos de lágrimas. Sonrió débilmente. «Clara», susurró, su voz apenas audible. «¿Estás bien? Nico está bien». «Estamos bien, papá», dijo Nico, tomando la mano de Álvaro. «Gracias a ti, estamos bien. Nunca, nunca dejé de amarte», le dijo Álvaro a Clara. «Cada palabra un esfuerzo titánico. Todos estos años, cada día pensé en ti, en lo que perdí». «Shh». Clara le puso un dedo en los labios, sus propias lágrimas cayendo sobre el rostro de él. «No hables. Conserva tu energía. Necesito decirte». Álvaro tosió, y Clara vio con horror que había sangre en sus labios. «El café. Ese día en el café fue el peor error de mi vida. Álvaro, por favor. Si hubiera sabido de Nico». Su mano se movió hacia donde estaba su hijo. «Habría vuelto. Habría luchado por ustedes». El sonido de sirenas se acercaba. Mauricio había llamado no solo a paramédicos, sino al mejor equipo de trauma de Monterrey. Álvaro tenía los mejores contactos médicos del país, y todos estaban siendo movilizados.
¿Escuchas eso?, le dijo Clara, acariciando su mejilla. Viene ayuda. Vas a estar bien. Tienes que estar bien porque... Se le quebró la voz. Porque te amo, idiota. Nunca dejé de amarte. Los ojos de Álvaro se iluminaron con una luz que Clara no había visto en 25 años. ¿En serio? ¿En serio, papá?, intervino Nico. Ma nunca tuvo una cita en todos estos años. Siempre dijo que estaba muy ocupada trabajando, pero yo sabía que era porque nunca te olvidó. Nico, murmuró Clara, sonrojándose incluso en medio de la crisis. Es verdad, Ma, y ahora entiendo por qué. Cualquier hombre que se tira enfrente de una bala para salvar a su hijo, ese es un hombre que vale la pena amar. Los paramédicos irrumpieron en el almacén como un huracán de eficiencia médica. En cuestión de minutos, tenían a Álvaro estabilizado y en camino al hospital más cercano. Clara y Nico subieron a la ambulancia, ninguno de los dos dispuesto a dejarlo solo. Durante el viaje al hospital, Álvaro entró y salió de la consciencia varias veces. Cada vez que abría los ojos, veía a Clara sosteniendo su mano y a Nico mirándolo con una mezcla de miedo y admiración. Clara, murmuró durante uno de sus momentos conscientes, si no sobrevivo, vas a sobrevivir. Lo interrumpió ella firmemente. Si no sobrevivo, insistió él, quiero que sepas que estos últimos días, desde que los encontré, han sido los más felices de mi vida. Conocer a mi hijo, volver a verte, ha valido la pena todo. Papá, no hables así, dijo Nico, apretando la otra mano de Álvaro. Vas a estar bien. Vas a conocer a tus nietos algún día. Vas a caminar conmigo al altar cuando me case. Vas a tener que explicarle muchas cosas a tu madre, completó Clara con una sonrisa temblorosa. Como por qué decidiste hacer algo tan estúpidamente heroico. Álvaro se rió débilmente. Porque finalmente entendí lo que significaba tener una familia, lo que significaba tener algo por lo que valía la pena morir. En el hospital, los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Álvaro tuvo que pasar por 2 cirugías para reparar el daño causado por la bala, que había atravesado su pulmón y había estado peligrosamente cerca de su corazón. Clara y Nico no se separaron de la sala de espera. Mauricio les trajo ropa limpia y comida, pero ninguno de los dos tenía mucho apetito. La prensa había descubierto la historia, y los pasillos del hospital estaban llenos de reporteros tratando de conseguir información sobre el rescate del siglo, como lo habían bautizado los periódicos. «Señora Beltrán», le dijo la doctora Hernández después de la segunda cirugía, el señor Requena está estable. Fue muy afortunado. Unos centímetros más, y la bala habría atravesado su corazón. ¿Va a estar bien?, preguntó Nico. Va a estar bien, pero va a necesitar mucho tiempo de recuperación, y va a necesitar una razón muy fuerte para luchar. Clara miró hacia la ventana de la habitación, donde Álvaro descansaba, conectado a múltiples máquinas pero respirando por sí mismo. Esa razón la tiene, murmuró. Durante la recuperación de Álvaro, muchas cosas cambiaron. La investigación del secuestro reveló el alcance completo de la traición de Sofía. Los documentos que había entregado a Julián Rivas no solo la incriminaban a ella, sino a varios políticos y empresarios corruptos. Sofía fue arrestada y enfrentó cargos por conspiración, secuestro y traición. «No puedo creer que estuve casado con esa mujer durante 21 años», le dijo Álvaro a Clara una tarde, 2 semanas después del rescate. Ya podía sentarse en la cama, aunque todavía le dolía respirar profundo. «Las personas pueden esconder muy bien quiénes son realmente», respondió Clara, ajustando las almohadas detrás de él. «Yo debería saberlo». «¿Qué quieres decir?». Clara se sentó en la orilla de la cama, tomando su mano. «Álvaro, durante 25 años te odié, te culpé por todo lo que salió mal en mi vida, pero cuando vi esa bala dirigiéndose hacia Nico, cuando te vi tirarte sin pensar para protegerlo, me di cuenta de que el hombre del que me enamoré nunca se había ido realmente. Clara, no, déjame terminar». Ella respiró profundo. «Fuiste un cobarde ese día en el café. Lastimaste a una muchacha de 19 años que te amaba con todo su corazón. Pero también eras joven, y presionado por tu familia, y asustado del futuro». Álvaro asintió, sin apartar los ojos de ella. «Lo que hiciste en ese almacén», continuó Clara, «eso mostró quién eres realmente.
un hombre que ama a su familia más que a su propia vida. En ese momento, Nico entró a la habitación cargando café para todos. Durante las últimas 2 semanas, había pasado cada momento libre aprendiendo sobre su padre, escuchando historias, conociendo al hombre que siempre había sido un misterio. ¿De qué estaban hablando?, preguntó. De nosotros, respondió Álvaro. De lo que va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar? Nico se sentó en la silla junto a la cama. Álvaro miró a Clara, después a Nico, y sintió una paz que no había experimentado en 25 años. Vamos a ser una familia, dijo simplemente. Si ustedes quieren, si me dan una segunda oportunidad. Papá, dijo Nico, y la palabra sonaba cada vez más natural. Tú ya tuviste tu segunda oportunidad, cuando te tiraste enfrente de esa bala por mí. Ya te ganaste el derecho de ser mi padre. Clara sonrió, sintiendo que las últimas barreras alrededor de su corazón finalmente se desmoronaban. Y en cuanto a mí, le dijo a Álvaro, creo que es hora de que admita que 25 años es tiempo suficiente para guardar rencor. Se inclinó y lo besó suavemente, un beso que sabía a perdón, a nuevos comienzos, y a un amor que había sobrevivido a un cuarto de siglo de separación. 6 meses después, Clara y Álvaro se casaron en una ceremonia pequeña e íntima, con Nico caminando a su madre hacia el altar. Era una familia que había tardado 25 años en formarse, pero que sabían que valdría cada día de espera, porque a veces, el amor verdadero no es cuestión de tiempo perfecto, sino de corazones perfectos, que finalmente encuentran el camino de regreso el uno al otro.